¿Tiene el hidrógeno renovable realmente tanto potencial como se considera? Bienvenido a una nueva entrevista en Infoenergética. Hoy nos acompaña Eugenio Trillo, que es uno de los cofundadores de Lean Hydrogen. Eugenio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, Eugenio. Y espero que nos puedas responder a esa pregunta. Actualmente hablamos muchísimo de ese vector energético con tantísimo futuro, sobre todo en aquellos países que tienen un gran potencial de recursos naturales, España entre ellos, pero la realidad es que parece como que cuesta un poco que despegue. Entonces, ¿realmente tiene tantísimo potencial como se considera? Yo pienso que sí, o sea, lo que pasa es que tendemos a, normalmente tendemos, y esto tiene mucho que ver con la famosa curva de Gartner, que está pasando también con la inteligencia artificial. Al principio nos ilusionamos mucho, supongo que es algo humano, nos ilusionamos mucho, pensamos que hemos encontrado la solución, que todos nuestros problemas se van a acabar y entonces como que le ponemos muchas esperanzas y mucha ilusión. Yo creo que el hidrógeno va a tener un gran potencial, lo que es la producción, el uso en sí va a crecer. Lo que pasa es que tenemos que tomarnos esas expectativas de una manera un poco más realista y más sensata, simplemente. Pero sí, sin duda, va a ser parte de la solución, no la solución. Claro. Claro, suele pasar con muchos sectores, ¿no? Decías de la inteligencia artificial, pero incluso también con tema de baterías, a veces parece que nos olvidamos de que todo tiene un proceso de investigación, de apuesta, y queremos correr antes de saber andar, ¿no? Te estoy preguntando a ti sobre hidrógeno renovable porque evidentemente en Lean Hydrogen sois expertos en la materia. Para aquellos que nos conozcan, ¿a qué se dedica la empresa? Vale, mira. Pues Lean Hydrogen es una empresa que fundamos en 2020. En agosto hacemos 4 años. Entonces, nosotros nos dedicamos a... La forma en la que a mí me gusta decirlo es, nos convertimos en el departamento de hidrógeno de aquellas empresas que lo necesitan al instante. Y automáticamente pues tienen a su disposición a más de 10 personas trabajando a full solo en proyectos de hidrógeno desde distintos ámbitos, proceso, mecánica, instrumentación y control, electricidad, como que digamos que todos los aspectos, seguridad industrial también, pero enfocada en el tema del hidrógeno. Entonces nos convertimos en un departamento de hidrógeno a disposición de esas empresas, completo, donde no falta ningún apéndice, y desarrollamos, gestionamos el proyecto de hidrógeno. Lo podemos conceptualizar por ponerte la A, y si nos vamos a la Z, pues podemos ayudarte a ponerlo en marcha. Y de hecho estamos haciendo todo eso y todo eso se nutre de que los cuatro fundadores de la empresa ya lo habíamos hecho previamente a formar la empresa, ¿vale? Porque nuestro background en hidrógeno es bastante grande, que si quieres ahora entramos en ese detalle. Sí, hay muchos tipos de hidrógeno, pero evidentemente al final cuando conversamos sobre él nos enfocamos en el verde, ¿no? Que es como el que tiene más, en el que depositamos más esperanzas. ¿Estáis viendo que hay apetito aquí en España, por ejemplo, para desarrollar este tipo de proyectos? Sí, totalmente. Y este año 2024 ha sido un punto de inflexión sin ningún tipo de duda, pero a mí me gusta verlo desde el punto de vista positivo y te lo traduzco y te lo explico. Nosotros lo que estamos notando es una maduración, una curación, un aprendizaje del propio mercado, y en ese sentido estamos viendo que hay empresas que se están saliendo, empresas que están abandonando la línea del hidrógeno, y lo vemos positivo porque se están quedando los que de verdad han entendido que esto es a largo plazo, que no es cortoplacista, que no van a desarrollar un proyecto en 2 años y lo van a vender, que en muchos casos no es un proyecto de hidrógeno verde, sino es un proyecto de Power to X, ¿vale? Que este es un concepto que también tendremos que verlo, porque realmente no es tanto el sector del hidrógeno. Empezó siendo el sector del hidrógeno allá por 2020, y se vio así como el final de una cadena. Y la gente está entendiendo de que el hidrógeno siempre ha sido un eslabón muy importante de la cadena, pero un eslabón. Lo que pasa es que es verdad que en este caso pues puede ser el 70% de un proyecto, ¿vale? De molécula verde.
pero probablemente, o sea, va a haber proyectos de hidrógeno, sí, pero muchos más probablemente de que vayan un paso más, que es esa molécula verde, ¿vale? Y nosotros sí vemos mucho apetito en España, pero además de lo que nos alegramos es que de ese apetito ya te viene muy refinado, ya la gente ha hecho los números bien, sabe un poquito más, ya se han aprendido muy bien lo de que sin off-taker no hay proyecto. Entonces ya no nos llegan tantos proyectos del tipo tengo no sé cuántas hectáreas, a ver qué hacemos aquí. No, no. Aquí ya nos viene gente que tiene terreno, que está buscando suelo industrial, nos viene gente que tiene agua o por lo menos tiene un correo Acceso, claro. de la cuenca que dice, oye, sí, tenemos disponibilidad de agua, tal. Entonces ya no es, para que te hagas una idea, nosotros este año hemos pasado de ofertar el año pasado, 2023 y 2022, estábamos ofertando por más de 3 millones de euros, ¿vale? O sea, digamos que el montante total de ofertas que habían salido de la empresa eran más de 3 millones de euros y ahora no llegamos a 2, ¿vale? Y para mí eso es positivo en el sentido de que ya no tenemos tanta gente mareándonos con proyectos raros, ¿sabes? Claro, ya están más definidos, más Sí, concretos. Como dices, la sí, gente ya sabe un poquito más por dónde van los tiros. sí, sí. Mm. Bueno, para todos aquellos que no lo sepan, cuando hablamos de hidrógeno renovable y de esos proyectos, pues es contar con una instalación generalmente fotovoltaica, aunque puede ser de otra fuente renovable, pero entiendo que ahora mismo la fotovoltaica, por su versatilidad y por su competitividad de costes, es la favorita para producir una electricidad. A través de esa electricidad separas las moléculas del agua en hidrógeno y oxígeno, el oxígeno se libera a la atmósfera, el hidrógeno se almacena y ya tienes ese hidrógeno renovable. Pero en todo este proyecto, ¿cuáles son los mayores desafíos, tanto técnicos como comerciales, que vosotros os encontráis y que pueden impedir que Ujú. en muchas ocasiones alguien quiera impulsar ese proyecto? Vale, genial. Pues mira, te cuento. Efectivamente, principalmente estamos hablando de proyectos de fotovoltaica. Normalmente la configuración de la instalación también lleva una conexión a red y un contrato PPA. De esa manera se elevan las horas de funcionamiento de la planta, ¿vale? Y aquí lo que vamos buscando siempre es principalmente un LECO, o sea, en electricidad hablamos de Levelized Cost of Electricity, aquí cambiamos la E por la H y es Levelized Cost of Hydrogen, ¿vale? Entonces, al final es el coste levelizado del hidrógeno, ¿vale? Ese es un key parámetro bastante importante. Y luego tenemos las horas de funcionamiento, ¿vale? Porque las horas de funcionamiento afectan muchísimo a cómo se establece ese LECO. Entonces, si tú tienes muchas horas de funcionamiento, se diluye mucho el CAPEX, es decir, el precio de la instalación, que estamos hablando principalmente de instalaciones de electrólisis. Entonces, los electrolizadores cuestan mucho dinero y consumen mucha electricidad. Y aquí un apunte muy importante, consumen mucha electricidad porque la molécula que están generando tiene mucha energía y esto es termodinámica, ¿vale? Porque en los medios de comunicación siempre vemos que es que cuesta mucho producir hidrógeno. Claro, pero es que estás obteniendo una molécula que tiene mucha energía, mucha, es que tiene, en términos de poder calorífico inferior, tiene 120 millones o sea, megajulios, 120 megajulios por kilogramo. Es que tiene 3 veces más que la gasolina en términos de kilogramo, ¿vale? O sea, Ujú. al final pues evidentemente te cuesta mucho, ¿no? Entonces, lo que se va buscando siempre es que un equilibrio entre precio de la electricidad, porque eso va al OPEX, y horas de funcionamiento, porque de esa manera, cuantas más horas de funcionamiento eres capaz de meterle, menos te importa el precio de la máquina, ¿vale? Y entonces más te enfocas en el precio de la electricidad. Lo que te da la fotovoltaica es muy buen precio de la electricidad, pero la tienes pocas horas, entonces al final acabas jugando con una regla de compromiso. Esto nos acaba dejando, a día de hoy, y concretamente en España, con los datos del Banco Europeo del Hidrógeno, en un LCO de 5,8 euros kilogramo de hidrógeno, ¿vale? Eso está muy bien para ciertos proyectos, pero concretamente para pelearse con el hidrógeno gris está muy alto todavía, Ya. ¿vale? Entonces, ese es uno de los principales retos que tienen los proyectos. La interconexión con la renovable también es un reto, sobre todo también hablando de que
tú tienes la red eléctrica española, en este caso me quedo en la española, y tú no puedes ir por ahí poniendo parques de 100, 200, 300, 400, 500 megavatios para consumir electricidad en los electrolizadores, porque, a ver, la red aguanta lo que aguanta. Entonces, eso hay que hacerlo poco a poco y muy de la mano de red eléctrica para que en los planes futuros vaya teniendo en cuenta esas nuevas plantas. Eso es súper importante. Claro. Luego, los electrolizadores son máquinas que concretamente, por ir por los retos técnicos primero. Los electrolizadores son máquinas que tenemos dos tecnologías principales, la alcalina y la polimérica. La polimérica realmente está en sus primeros años de vida en la escala megavatio y todavía ahí tenemos una curva de aprendizaje que tenemos que desarrollar. Y una cosa que no nos cuenta nadie, pero yo la voy a contar porque creo que es muy necesaria, es que la tecnología alcalina era una tecnología, voy a usar la palabra hermosa. O sea, estaba muy bien diseñada. ¿Cuál era el único inconveniente? Que usaba asbesto. Usaba asbesto en la membrana, usaba asbesto en las juntas de sellado, en muchos sitios. ¿Qué pasa? Que al principio de siglo la Unión Europea prohíbe el asbesto. Entonces, como en ese momento el sector del hidrógeno era muy pequeño, no importaba. Esto en investigar otras Eh, alternativas. y no se le concedió en plan el beneficio de decir, oye, mira, vamos a prohibir el asbesto, evidentemente, de los techos y estas cosas, porque al final lo respira la gente y van a acabar con enfermedades de pulmón, pero no lo vamos a prohibir de las membranas de electrólisis porque entonces reventamos el sector de la electrólisis. Como era un sector pequeño, a nadie le importó y el lobby del hidrógeno no era fuerte. Hoy en día esa discusión o una muy parecida está ocurriendo con el PFAS, o sea, con los perfluorados, porque el Nafion, que es el material que usan las poliméricas, es un perfluorado. Y yo creo que aquí la historia va a ser completamente diferente, ¿vale? Porque ahora el sector tiene otra dimensión, está también los automakers, porque los coches de hidrógeno van con esa membrana y no va a pasar, ¿vale? Pero eso pasó a principios del 2000 y dejó a una tecnología con muchísimas décadas de funcionamiento, le dejó sin membrana. Entonces, durante todos esos años hasta ahora, lo que han estado haciendo esos fabricantes de electrolizadores, los alcalinos, es desarrollar una membrana tan buena como la de asbesto. Y no la tienen todavía, ¿eh? O sea, no tienen una membrana tan buena como la de asbesto. Entonces, el reto está ahí. Por un lado, los alcalinos están viendo cómo sustituyen, porque ellos ya estaban en escala megavatios, ¿vale? Ya. Desde hace mucho tiempo y había plantas de 130 megavatios de electrólisis alcalina. Pero ahora, con este problema de que no tienen un sustituto perfecto para el asbesto, pues ese es su reto tecnológico. Y el reto tecnológico de los de Polimérica es que todavía tienen que terminar de testear y poner a prueba la escala megavatios, ¿vale? Claro. Y bueno, y luego, evidentemente, sigue habiendo una serie de retos en toda la cadena de valor del proyecto de hidrógeno, como son los compresores, ¿vale? Y bueno, y luego pues todo el tema de la logística, si lo inyecto en tubo, si lo llevo por camión y tal. Y desde el punto de vista económico, yo creo que poco a poco vamos solventando los problemas y vamos entendiendo que, por un lado, que eso es otra cosa que yo he visto en el sector que está madurando, que desde el punto de vista comercial nos estamos dando que tenemos que ir a un proyecto premium en el sentido de que, pues, si tú, por ejemplo, eres una empresa con conciencia social y conciencia medioambiental y analizas y ves, te voy a poner el ejemplo de Heineken, que a su vez Heineken es dueña de Cruzcampo, y Ujú. entonces me lo llevo a mi tierra, Andalucía, ¿no? Em, Heineken le puede comprar a Fertiberia un fertilizante premium, que es un fertilizante hecho con hidrógeno verde. Heineken compra ese fertilizante, se lo da a los agricultores con los que tiene el acuerdo de suministro de cebada y esa cebada ya es verde. ¿Qué impacto tiene eso en una caña de Cruzcampo? 5 céntimos por caña de Cruzcampo. Si lo miras en litros, pues ya evidentemente ves que el incremento es grande. Pero por caña son 5 céntimos, no te acabas dando cuenta y entonces de esa manera se viabilizan económicamente los proyectos de hidrógeno verde.
Y así va a ser, o sea, esos van a ser los early adopters, por decirlo de alguna manera, en un lenguaje startupero. Así van a ir los proyectos con tema de amoníaco, metanol, un ejemplo con las piezas de Lego, o sea, los juguetes de Lego Sí. usan metanol, pues igual se pueden permitir usar un metanol verde, transporte de mercancías en grandes barcos contenedores y ese tipo de cosas. Ya. Pues qué interesante, Eugenio, conocer tantísimos desafíos. O sea que intuyo que de cada proyecto trabajo no nos falta. Me gustaría acabar esta especie de radiografía que hacemos con vosotros del tema del hidrógeno preguntándote por vuestra opinión acerca de las ayudas, de los proyectos a los que se les intenta facilitar su desarrollo a través de esos programas de ayudas. ¿Vosotros Mm. cómo los veis? ¿Los veis con buenos ojos? ¿Creéis que tienen potenciales mejoras o que sí que están ayudando al sector? Vale, mira, lo primero que voy a hacer es decirte qué nos han dado a nosotros para que también el que nos escuche pueda ver el sesgo que yo mismamente puedo tener por ser beneficiario, ¿vale? Muy Y que bien. ya a partir de ahí juzgue. Nosotros tenemos tres ayudas concedidas. Una es un CDT Neotech, que es para empresas noveles que están desarrollando un producto. Entonces ahí estamos desarrollando un producto y si quieres luego hablamos de eso. Pero esto es un CDT, entonces esto no entraría dentro de los PERTE. Luego tenemos un Transmisiones, que forma parte también de Fidelity, donde estamos ayudando a desarrollar nuevos compresores y nuevas membranas de electrólisis polimérica. Ujú. Y donde sí tenemos un PERTE, un PERTE ERA, que es un cadena de valor de I+D, que estos son los que no son ni los grandes demostradores, que son plantas de 30 megavatios o más, ni nada de eso. Estos son para hacer I+D, ¿vale? Vale. Si me quedo en esa ayuda, en esa subvención, yo creo que está bien. Yo, partiendo de la base de que creo que conociendo ya a IDAE y conociendo a CEDETI, IDAE debería aprender de CEDETI a cómo da las ayudas. Yo, en este sentido, también quiero que la gente entienda que yo lo estoy viendo desde el punto de vista del usuario y el que lo recibe y luego justifica. Yo entiendo que luego los organismos tienen una serie de reglas y se articulan de una manera que a lo mejor ellos me escuchan y dicen, ya Eugenio, pero es que yo tengo esta ley o esta regla o mi ministerio funciona así y yo tengo las manos atadas. Vale, vale. Pero yo hablo desde cómo lo percibo. En ese sentido, creo que CEDETI es mucho más dinámico que IDAE, ¿vale? Pero bueno, las ayudas en términos generales, las ayudas del hidrógeno se vehiculan a través de IDAE. Entonces, las ayudas de I+D las veo muy interesantes. Quizás deberían de ser más amplias, pero bueno, es verdad. Yo siempre, cuando hablo con gente, sobre todo de fuera, yo suelo decirle a los franceses que los españoles, con una cuarta parte de lo que ganan los franceses, hacemos lo mismo y que en ese sentido tampoco necesitamos tanta inversión porque al final estamos acostumbrados a hacerlo con menos y lo conseguimos y hacemos buenos desarrollos, que no con eso lo estoy justificando en el sentido de, pues vale, nos vamos a quedar así, sino que por lo menos tenemos esa capacidad de salir del paso. Pero sí estaría bien que las ayudas fuesen un poco mayores. Eh, y luego están los proyectos, los pioneros singulares, los grandes demostradores, que es donde ha estado el dinero grande. Y luego te hablo del siguiente nivel, porque ya el siguiente nivel de ayuda son los valles de hidrógeno y los IPCEI, ¿vale? Pero bueno, primero por los grandes demostradores los singulares, pioneros y singulares, yo ahí lo que veo es que ha habido un gap muy grande entre lo que han sido las condiciones del pliego, en este caso de IDAE, y las condiciones del banco, que es justo lo siguiente. O sea, ahí en algún momento se debería haber hecho vamos a decir que como un cronograma natural de sentido común de cuáles son los pasos que va a seguir el promotor del proyecto. Ajá. El promotor del proyecto, una vez concedido la ayuda de IDAE, se va a ir al banco a por el resto del dinero. Pues si IDAE te da un 60%, le vas a pedir al banco un 40%. Si tú, a- a- por hacer números rápidos, si tú a IDAE le has pedido 15 millones, al banco le vas a pedir 15. ¿Tú no crees que el banco te va a hacer un examen súper exhaustivo para darte 15 millones de euros y ver cuándo lo recupera y cómo lo recupera? Pues evidentemente lo han hecho. Si el banco cuando te hace ese examen te dice que no te da el dinero,
hay hay demasiada distorsión entre lo que IDAE ve como un proyecto bueno y lo que el banco ve un proyecto bueno. Claro. Entonces son dos realidades, el dinero manda, o sea que lo que manda es el banco y se están cayendo muchos proyectos. Es verdad que no estamos viendo todavía las noticias, no sé si las veremos, pero ya te lo digo yo, o sea, se están cayendo muchos proyectos de IDAE. Y luego también IDAE está usando lo que se llama en el mundo de la startup indicadores vanidosos, que es el índice de participación. No tienes que mirar el índice de participación. Si, o sea, en una convocatoria, en una subvención en la que lo que queremos es dinero para nuestro proyecto y hay muchos miles de euros, de millones de euros, ¿tú de verdad no crees que vas a tener un alto índice de participación? Por supuesto que lo vas a tener, pero Claro. ese no es el indicador clave. El indicador clave es de todos los proyectos que he dado, cuántos han, por ejemplo, cuántos tienen el FID, ¿sabes? Pues ya te digo yo que menos del 20%. Entonces, eso es malo. Es verdad que si ahora comparamos con los valles de hidrógeno y los IPCEI, pues los singulares y los cadenas de valor y se quedan en migajas, es súper poco dinero comparado con lo otro, pero a ver, euro público es euro público y todos tenemos la responsabilidad de usarlo bien y Sí, de crear los mecanismos para que claro. funcione bien. Muy bien. Entonces, esa es mi visión sobre... Pues está muy bien, sobre todo a través de la experiencia que habéis tenido vosotros, ¿no? Que una cosa es opinar sin haberlas recibido y otra cosa, pues, es a partir de vuestra propia experiencia. Eugenio, pues ha sido un placer conocer tanto lo que hacéis desde Clean Hydrogen, cómo ayudáis a las empresas, como comentabas al principio, a ser esa especie de departamento externo para los proyectos de hidrógeno, como vuestra opinión sobre el vector y hasta las ayudas. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, nada. Un placer. Gracias, Eugenio. Espero que os haya parecido interesante esta entrevista. Si queréis conocer más acerca de la compañía, aquí en la descripción del vídeo os dejamos el link de la empresa y nos vemos en una próxima entrevista.